Hablemos de las vértebras por regiones, ¿correcto? Hablemos de las vértebras por regiones. Primero, las vértebras cervicales. Vamos a ver, ¿cuántas vértebras cervicales son? 7. 7 vértebras cervicales. Pero las vértebras cervicales se clasifican en dos tipos. Las vértebras cervicales típicas y las no típicas. ¿Me dejo entender? ¿Cuáles son las no típicas? Las raras, pues las que son totalmente diferentes al resto. Las dos primeras, ¿no? Claro, la C1 y la C2. ¿La C1 cómo se llama? Atlas. ¿Y la C2 cómo se llama? Axis. Con X, ¿ah? No es con doble C. Es con X. Axis. A, X y S. C1 es el Atlas y C2. Esas son las que son totalmente diferentes. El resto, de C3 a C7, son vértebras cervicales típicas. Vértebras cervicales típicas. ¿Correcto? Bien, aquí voy a hablar de las vértebras cervicales típicas. Miren, empezamos con la vértebra. ¿Cómo son? ¿Cómo dijimos que eran con respecto a su tamaño, comparadas con las de abajo? Son más pequeñitas, ¿verdad? Son más pequeñas las vértebras cervicales. Entonces, su cuerpo, como he puesto ahí, es pequeño, tiene un cuerpo de tamaño pequeño y forma cuadrilátero, ¿verdad? Y posee en los bordes laterales de su cara superior dos elevaciones acá. Dos elevaciones. En los bordes laterales de su cara superior, del cuerpo, estoy hablando del cuerpo de la vértebra. Bordes laterales, cara superior, dos elevaciones, como dos cachitos. Tiene como dos cachitos ahí la vértebra. Esas son las llamadas apófisis unciformes. Unciformes. O también llamadas apófisis semilunares. Semilunares. También se llaman así, ¿correcto? Apófisis unciformes. Esto es exclusivo de las vértebras cervicales. Es el cliché de las cervicales. Entonces, vértebras con apófisis unciformes, ni lo pienses, cervicales. No lo vas a ver en otra región. ¿Ya? Vértebras con apófisis unciformes, eso es característico de vértebras cervicales. ¿Ya? Muy bien. Las apófisis transversas. ¿Cómo son las apófisis transversas de una cervical? Mírenme. Estas son. Estas son las apófisis transversas de una cervical. Mira cómo son. Son 4 características. Cortas, horizontales, bituberculadas y perforadas. Esas 4 características tienen las apófisis transversas de una cervical. Cortas, horizontales, bituberculadas o bituberosas también puedes decir. Bituberosas y además perforadas. Cortas, obviamente, cortas hace referencia a su tamaño, pues, ¿no? Son cortitas, horizontales por su orientación, bituberculadas o bituberosas. ¿A qué me refiero con eso? Mira, ve, tiene 2 tubérculos, un tubérculo anterior y un tubérculo posterior. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? ¿Para qué sirve? Para inserción de músculos. Para inserción de músculos. ¿No ves que las traversas son palancas? Son como timones. Para inserción de músculos. Y la cuarta característica que mencioné, ¿cuál era? Perforado. Tiene un hueco. Tiene un hueco. ¿Se dan cuenta o no? Las apófisis transversas de la cervical tienen un orificio. ¿Cómo se llama? El agujero transverso. El agujero transverso. Exclusivo de vértebras cervicales. ¿Ah? Exclusivo. Tampoco hay en otra región. Estas son cosas que uno... Es como que digo, por ejemplo, personas o seres humanos con ojos rasgados. ¿De dónde son? No vas a pensar que son africanos, ¿no? O árabes. Los árabes son ojones. ¿Correcto? Eso generalmente son asiáticos. Son características propias de cada región. Igualito acá. Vértebra con apófisis unciforme, cervical. Vértebra con agujeros transversos, cervical. Ni vuelta que dar, eso ya de manera refleja tienes que decirlo. ¿Y para qué sirve este agujero transverso? ¿Por qué tiene agujero ahí? Porque por este agujero sube. Muy bien, sube. ¿Quién? ¿Qué arteria? La arteria vertebral. A cada lado. Vamos a tener 2 arterias vertebrales, una derecha y una izquierda. Por aquí sube la arteria vertebral. Pero por aquí también baja. ¿Quién? La vena vertebral. La vena vertebral. Que en realidad es un plexo venoso vertebral, pero le dicen vena vertebral. Sube la arteria, baja la vena. ¿Me dejo entender? O estos agujeros transversos. Y también hay un nervio, el nervio simpático vertebral, que también está subiendo. El nervio simpático vertebral, un nervio autónomo.
¿correcto? Muy bien. Entonces, esa es la importancia de este agujero. Perfecto. Nada más, eso es lo principal. Luego tenemos las apófisis articulares. ¿Cuántas son? 4, 2 superiores, 2 inferiores. La característica más importante de esas apófisis articulares en la región cervical es que son, como ven, prácticamente horizontales. Prácticamente horizontales. Eso le da una ventaja, pero también una desventaja, un factor de riesgo a las vértebras cervicales. El que sean horizontales, esas apófisis articulares, les da una ventaja. ¿Cuál? Gran movimiento. Gran movimiento. La horizontalidad, la transversalidad de las apófisis articulares de las cervicales les permite gran movimiento a las vértebras. Pero también es un factor de riesgo ¿para qué? Para luxaciones, que son fatales, ¿correcto? Fatales. Una luxación cervical, olvídate, te quedas cuadraplégico, no te mueves por el resto de tu vida. Porque se lesiona la médula espinal en la parte alta y, ¿correcto? Esto es una desgracia, ¿correcto? Entonces, simple. ¿Ya? Por ejemplo, ¿en qué caso? Cuando una persona cae de cabeza, caes de cabeza y una hiperflexión muy brusca, luxa las vértebras, ¿correcto? O también el famoso efecto latigazo, ¿no? Estás conduciendo y de pronto alguien te choca de atrás el auto, ¿no? ¡Pum! Eso hace que la cabeza, por inercia, se va para atrás y luego para adelante. Ese movimiento es brutal. Luxa las vértebras, ¿correcto? ¿Se entiende? Es por eso que todas las compañías de autos han puesto pues que los asientos deben un respaldar para la cabeza, ¿no? ¿Han visto? Un respaldar para la cabeza. Por eso que te chocan atrás, lo aguanta y golpe atrás, ¿correcto? Ya no te bamboleas la cabeza, porque eso es fatal. ¿Ok? ¿Se entendió? Entonces, esa es la característica de estas apófisis articulares. Muy bien. Las láminas, bueno, son rectangulares, ¿no? Largas en sentido horizontal, ¿correcto? Y la apófisis espinosa, mira cómo es la apófisis espinosa. Corta, horizontal y bituberculada también. Corta, horizontal y bituberculada, o bituberosa. O bituberosa. Porque ven, corta horizontal, ¿no? Y bituberosa porque tiene los tubérculos. Los tubérculos. ¿Ven? Claramente. Muy bien. ¿Para qué sirven? Para inserción de músculos. Inserción de músculos, nada más. Bien, el agujero vertebral. Si yo comparo el agujero vertebral de una cervical con el de una torácica o una lumbar, más grande, porque entonces el agujero de una cervical es grande. ¿Y qué forma tiene? Triangular. ¿Correcto? Muy bien. Perfecto. Aquí vemos la arteria vertebral, ¿ven? Que es la que mencioné. Ah, ya. Pregunta clásica. ¿De dónde nace la arteria vertebral? Jamás te olvides. La arteria vertebral es la primera rama de la arteria subclavia, que es una arteria que está en la base del cuello. La primera rama de la subclavia es la arteria vertebral. Y como pueden apreciar en la imagen, esta arteria vertebral sube por los agujeros transversos, ¿no? De las vértebras. Una pregunta. ¿Cuántas vértebras cervicales son? Pregunta. ¿Las 7 cervicales tienen agujeros en su apófisis transversa? Respuesta. No siempre. ¿Qué vértebra puede o no tener agujero en su apófisis transversa? La última, la C7. La C7, la séptima cervical, no siempre transverso. ¿Cómo decimos los anatomistas? El agujero es inconstante. El agujero es inconstante. ¿Correcto? O sea, no siempre está presente. Como no siempre está presente y la arteria no está para jueguitos, la cosa es simple. La arteria vertebral sube por los agujeros de qué vértebras entonces? De C6 hacia arriba. Como la arteria está subiendo, la arteria vertebral va a subir por los agujeros de C6 a C1. ¿Me dejo entender? C1 también tiene, el Atlas también tiene, su agujero transverso, igualito. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando esta arteria termina de pasar por las 6 vértebras cervicales, ¿qué hace? Se mete al cráneo. Hay un agujero grande ahí en la base del occipital, que es el agujero magno, o agujero occipital. La arteria vertebral sube por los agujeros de C6 a C1, hace un giro, un quiebre, y se mete por el agujero occipital, se mete al cráneo. Se mete al cráneo.
Y miren, ve, dentro del cráneo, se va a terminar uniendo con la otra vertebral. La vertebral derecha, la vertebral izquierda se meten al cráneo por el agujero magno y se van a terminar juntando en la base del cráneo. Y al unirse las dos vertebrales en la base del cráneo, van a formar una importantísima arteria que es llamada la arteria basilar. Basilar. Basilar, mira bien cómo se escribe, no es con BV, no es con C, no es de bacilón, no. Basilar viene de base. Viene de la base del cráneo, la arteria basilar. Una importante arteria en la irrigación del sistema nervioso central. En la irrigación del sistema nervioso central. Va a formar un sistema arterial fundamental para la irrigación, que es el famoso sistema vértebro-basilar, así se llama. Ya lo vamos a ver en neuro. El sistema vértebro-basilar, pues son las dos vertebrales que van a juntarse para formar la arteria, o algunos dicen el tronco basilar, también le dicen. Pero miren bien cómo se escribe basilar. ¿Estamos claros? Muy bien, entonces, esa es la importancia. Por eso que las luxaciones cervicales pueden colapsar a una arteria vertebral y eso causa pérdida del conocimiento, causa trastornos en el sistema y puede dejar secuelas en el sistema nervioso central. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pues eso es lo fundamental. ¿Ya? Entonces les dije que el agujero, que la C7 podría tener o no agujero transverso, ¿verdad? Y si lo tuviera, pregunta, ¿y si hubiera agujero transverso, por ahí pasa la arteria? No. La arteria nunca pasa por el agujero. Entonces, ¿para qué tiene agujero? Por ahí pasa la vena. O sea, recordemos que la vena vertebral viene bajando. Como viene arriba, viene C1 a C6. Y si C7 tiene agujero, la vena pasa por ahí. ¿Me dejo entender? O sea que si C7 tuviera agujero, solamente serviría para el paso de la vena. ¿Estamos claros? Muy bien. Perfecto, chicos. Eso es lo fundamental. Ok, o plexo venoso vertebral, como lo